quién las escribe, cómo se hacen esos pliegos de condiciones, ¿no? Bien, pues para facilitar todo esto, desde hace algún tiempo los juristas que estamos vinculados al foro hemos trabajado en la preparación de la herramienta que ahora mismo van a presentar, que es una herramienta informática y que ha tratado de resolver todas las cuestiones aplicativas, todas las cuestiones prácticas que plantea la ejecución de la legislación de contratos en punto a la aplicación, a la utilización de las cláusulas sociales. Esta es la idea que yo me limito con este enunciado general, y ahora ya pues dejo la palabra a Santiago Lesmes y a Juan Antonio Carrillo, que son los responsables de explicarles a continuación la mecánica de esa página e invitarles a usarla, porque es, como van a ver enseguida, de muy fácil manejo y muy comprensiva y muy informativa. Muchas gracias. Muy buenos días. La presentación de la herramienta la va a hacer mi compañero Juan Antonio y yo todavía voy a hacer una presentación de la presentación. Así que bueno, retomo un poco las palabras de María Garaña anteriormente, y la primera pregunta yo creo que nos seguimos haciendo y hay que seguir incidiendo en por qué estamos aquí. Tan solo, no voy a hacer una olimpiada matemática de números, pero sí que me gustaría citar algunos, simplemente para introducir esta herramienta y por qué ponemos a vuestra disposición y a disposición de administraciones públicas y de empresas todos estos formularios, mecanismos y facilitadores de las cláusulas sociales. Hay un primer dato evidente que lo ha dicho nuestra presidenta anteriormente, que es que casi el 10% de la población en España, estamos hablando de 3.800.000 personas, poseen algún tipo de discapacidad. De estas 3.800.000 personas, 1,5 millones están en edad de trabajar, y el dato significativo es que tan solo 425.000 personas con discapacidad en España trabajan de forma efectiva. Es decir, estamos hablando de una tasa de actividad y una tasa de empleo realmente baja, lo que nos conduce evidentemente a la cuestión de que hay que fomentar el empleo de las personas con discapacidad. Segundo dato que nos parece muy importante y que luego lo vamos a entroncar con la herramienta que aquí les presentamos es el cumplimiento de la LISMI. Estamos hablando de la Ley de Integración Social de Personas con Minusvalía o Discapacidad o Diversidad Funcional. Es una ley de 1982 que, como la mayoría de las personas sabéis, exige a las empresas con más de 50 trabajadores y trabajadoras en plantilla que el 2% sean personas con discapacidad. La realidad de la LISMI, transcurridos 21 años desde su entrada en vigor, es que el 80% de las empresas incumplen esta ley. Estamos hablando, dicen los estudios, que aproximadamente de este 2% hay un cumplimiento de un 0,90-0,95% aproximadamente. Estamos hablando de un incumplimiento legal. En tercer lugar, y un dato y un concepto del que luego vamos a hablar, son los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo es una figura reglada, sometida a registros, sometida a unos requisitos, el principal de los cuales es que cualquier centro especial de empleo tiene que contratar como mínimo a un 70% de personas con discapacidad. Es decir, estamos hablando de empresas cuya finalidad principal no es solo ofrecer productos y servicios, sino que es la contratación y la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Es una figura muy importante. Estamos hablando de que en España hay 1.850 centros especiales de empleo que dan trabajo a 54.000 personas con discapacidad. Por lo tanto, 1 de cada 8 personas con discapacidad que trabaja en nuestro país lo hace en un centro especial de empleo. Otro dato muy importante es que los centros especiales de empleo tienen una finalidad, aunque no siempre se consigue, transitoria. Es decir, se trata de capacitar, no solo profesionalmente, sino también en el ámbito personal, en relaciones laborales, en autoestima, en relaciones personales, a las personas con discapacidad para que den el salto al mercado ordinario de trabajo. Esta semana justo salió un estudio que dice que el 53% de las personas que trabajan en un centro especial de empleo luego dan el salto a la empresa ordinaria, con lo cual estamos hablando de una figura muy importante para el empleo de las personas con discapacidad y que también tiene su contrapunto y tiene su articulado en la Ley de Contratos, en el Real Decreto 3/2011, así como luego veremos. Muy bien, con lo cual estamos hablando de que tenemos un problema. Estamos hablando de un objetivo que es la empleabilidad de las personas con discapacidad, y la cuestión es el cómo. Evidentemente, ¿qué podemos hacer desde la contratación pública para fomentar este objetivo de inserción sociolaboral de personas con discapacidad? Si me permitís, estoy seguro que hay muchas personas que dominan completamente la legislación de contratos públicos, pero quizá haya otras que no.
Así que, si os parece, me voy a servir de un ejemplo absolutamente práctico que todos y todas vamos a entender. Vamos a olvidarnos de la contratación pública, vamos a olvidarnos de que somos administraciones públicas las que licitamos contratos y vamos a hablar de un caso particular que estoy convencido de que la mayoría vamos a entender, que es que cualquiera de nosotros va a hacer unas obras en su vivienda. Con lo cual, nos saltamos la ley de contratos y tenemos plena libertad en el derecho privado de contratar a la empresa que queramos y utilizar los criterios que queramos. Ahora bien, vamos a aplicar esos criterios personalmente y de forma privada con criterios de responsabilidad social y como si utilizáramos la ley de contratos públicos y como si utilizáramos las herramientas y posibilidades que nos ofrece que hoy os vamos a presentar. Así que, en primer lugar, decimos, vamos a contratar unas obras en nuestra casa, tenemos cierta sensibilidad por las personas con discapacidad, así que al exigir o al pedir presupuestos a empresas, lo que les voy a decir a todas es que todas las empresas que me presenten un presupuesto tienen que cumplir la LISMI. Hemos visto que el 80% de las empresas incumplen la LISMI, con lo cual el primer paso que doy como contratista privado sería que todas las empresas que me vayan a presentar un presupuesto obligatoriamente tengan que cumplir la LISMI. Ahora vamos a hacer una traslación de esto, de nuestra obra particular en nuestra vivienda, a la contratación pública. Como se ha dicho, el 18% del Producto Interior Bruto en este país la contratación pública supone un 18% del Producto Interior Bruto en este país, es decir, 18 de cada 100 euros se gastan a través de contratación pública. Hay un estudio específico que nos dice que si todas las empresas con más de 50 trabajadores en plantilla cumpliesen la LISMI, es decir, si ese 80% de incumplimientos fuera un 0% de incumplimiento, se estarían generando 80.000 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Si todas las empresas cumplen la LISMI. Ahora bien, si todas las administraciones públicas en sus contratos públicos exigieran el cumplimiento de la LISMI, estaríamos hablando, lo dice este mismo estudio, de 7.000 empleos para personas con discapacidad. Simplemente con que todas las administraciones públicas exigieran a sus contratistas y licitadores el cumplimiento de la LISMI. Como veis, estamos hablando ya de unas cifras importantes. Siguiente criterio. Hacemos obras en nuestra casa. Vamos a pensar que tenemos una persona en nuestra vivienda con una discapacidad y que se mueve en silla de ruedas. ¿No creéis que seguramente en el proyecto de obra el primer criterio y requisito que exigiríamos en ese proyecto de obra sería requisitos de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, de forma que no existan rampas, que haya un ancho de puertas, que puedan acceder, etcétera, etcétera? Esto parece algo absolutamente lógico y meridiano. Bueno, volvemos a trasladarnos a las administraciones públicas y a los contratos públicos y lo que nos dice la ley de contratos es que las administraciones públicas, como es lógico, no es que tengamos a una persona en nuestra vivienda, sino que los edificios de uso público deben garantizar el diseño universal y la accesibilidad universal para todas las personas. Esto parece de pura lógica y es uno de los criterios que deben, por lo tanto, incorporarse en los contratos públicos. Siguiente posibilidad que podemos plantearnos. Como personas privadas y como acudiendo al derecho privado. Estamos muy sensibilizados con la discapacidad porque tenemos un familiar, porque tenemos un vecino o porque tenemos incluso un hijo trabajando en un centro especial de empleo. Sabemos las dificultades que nuestro hijo ha tenido para encontrar empleo en el mercado ordinario y finalmente ha conseguido encontrar trabajo en un centro especial de empleo. Por lo tanto, decidimos que el contrato de obras que vamos a contratar privadamente lo vamos a adjudicar exclusivamente a un centro especial de empleo. Esto, que como personas privadas es perfectamente lícito, también lo es perfectamente lícito en la contratación pública. De hecho, la Ley de Contratos, en su disposición adicional quinta, nos dice que se pueden reservar la participación en la adjudicación de contratos públicos a centros especiales de empleo, siempre que al menos el 70% de su plantilla esté compuesta por personas con discapacidad. Es decir, que desde la contratación pública podemos fomentar el empleo de las personas con discapacidad a través de la contratación de centros especiales de empleo y garantizar el empleo de esas 54.000 personas que trabajan en centros especiales de empleo o incluso, por supuesto, que se incrementen esas plantillas. Esto hay muchas administraciones que ya lo hacen. Luego seguramente nos lo van a contar en el panel de experiencias de la próxima mesa. Lo que se hace es reservar un porcentaje mínimo, estamos hablando de un 1, de un 2% del total de contratos públicos para centros especiales de empleo. Bien, ya por último, otra de las posibilidades que nos podemos plantear es que planteemos a la empresa una obligación que le digamos: yo te voy a contratar, pero el 5% de tu plantilla o el 10% de la plantilla tiene que ser personas con discapacidad. O bien podemos valorar esto. Yo no lo voy a obligar, pero voy a obtener presupuestos de diversas empresas y voy a valorar y voy a dar más puntos, o voy a tener, según los criterios con los que voy a adjudicar el contrato privado, voy a puntuar o voy a considerar aquellas empresas que se comprometan a tener personas con discapacidad en su plantilla.
volvemos a hacer la traslación a los contratos públicos y, como nos han dicho antes, existen unos criterios de adjudicación y existen unas condiciones de ejecución, con lo cual es perfectamente lícito valorar y obligar a que se incorporen criterios relacionados con el empleo de personas con discapacidad en los contratos públicos. Afortunadamente ha cambiado mucho este cuento. Antes se nos decía mucho, las cláusulas sociales son ilegales, las cláusulas sociales atentan contra la libre concurrencia, las cláusulas sociales van contra la jurisprudencia comunitaria, contra las directivas comunitarias. Como vemos, esto ya es absolutamente falso. A mí, desde luego, me da mucha satisfacción que se sienten en esta mesa el Ministerio de Hacienda cuando durante mucho tiempo pues ha habido muchas objeciones, cuando no oposiciones directamente, cuando desde los sectores de intervención o secretaría o jurídicos de muchas administraciones públicas se han planteado muchas objeciones de tipo legal a las cláusulas sociales. Con lo cual, en la herramienta incorporamos informes jurídicos, incorporamos análisis jurídicos, incorporamos una serie de herramientas siempre con un estricto cumplimiento de la legalidad y las normativas comunitarias, estatales y autonómicas. Bien, ¿para qué sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿O por qué no, podríamos decir en otras ocasiones? Muchas veces lo que ocurre, que nos decía Santiago Muñoz Machado, es que se está mirando la contratación pública desde una visión absolutamente economicista. Hay muchas administraciones públicas, y más en estos tiempos de crisis, que parece mucho más importante conseguir una rebaja de un 1% en el presupuesto de licitación que la incorporación de criterios sociales o la incorporación de personas con discapacidad en estos contratos públicos. Hay una cita que empleamos mucho en estas jornadas sobre contratación pública, que es de Antonio Machado, que él decía que solo un necio confunde el valor con el precio. Había una cita también previa de Oscar Wilde, que él decía que un cínico es una persona que conoce el precio de todas las cosas, pero que no concede valor a ninguna. Con lo cual, volvemos a plantearnos, ¿qué es más importante realmente? ¿Que una administración pública adjudique un contrato por un 1% menos del precio de adjudicación? ¿O es mucho más importante la igualdad, la cohesión social, la inserción social, la inclusión de personas con discapacidad? Pero es que incluso voy mucho más allá. Si no solo jugamos en el campo de la ética o de la responsabilidad social o de la igualdad, vamos a jugar al campo economicista. Si queréis hablamos de números, si queréis hablamos de eficacia o si queréis hablamos de eficiencia. Estamos dispuestos absolutamente a argumentar que la adjudicación de un contrato con criterios sociales o la adjudicación de un contrato que incorpore previsiones de empleo a personas con discapacidad o la adjudicación de un contrato de un centro especial de empleo es mucho más rentable incluso desde el punto de vista económico. Incluso desde el punto de vista económico. Para las administraciones públicas esto es evidente. Puede suponer un ahorro evidente en los presupuestos que están destinando a rentas mínimas de inserción, a subsidios, a subvenciones, a programas de orientación, de formación, de orientación, de intermediación laboral para personas con discapacidad. Pero también podemos hablar de las empresas, porque aquí hay varios factores que están jugando. Pueden jugar entidades del tercer sector, por supuesto juegan las administraciones públicas, pero por supuesto juegan las entidades privadas. Y lo que pensamos que es una política en la que ganan todos, y también las empresas privadas. Aquí la cuestión es muy evidente y es un concepto que está saliendo reiteradamente en este foro de hoy, que es la responsabilidad social de las empresas. Todos los estudios nos dicen que la contratación de personas con discapacidad es rentable para las empresas, no solo por bonificaciones o ayudas, sino porque también las personas con discapacidad están mucho más motivadas y tienen muchas menos bajas laborales. Pero incluso, insisto, hablamos desde el punto de vista economicista. ¿Qué supone incorporar la responsabilidad social para las empresas? Supone beneficios y ventajas que van directamente a la cuenta de resultados. Podemos hablar del ámbito externo, podemos hablar de notoriedad, podemos hablar de reputación, podemos hablar de imagen de marca. Podemos hablar del ámbito interno, podemos hablar de lo que supone un entorno diverso, un clima laboral, podemos hablar de retención y captación del talento profesional, podemos citar cualquier estudio que dice que las personas con más talento en la selección de una empresa no solo eligen su remuneración, sino que eligen y optan por una empresa responsable socialmente. Es decir, cuando hablamos de cláusulas sociales y cuando hablamos de responsabilidad social, estamos hablando de que todas las partes ganan. Con lo cual, ya voy terminando, antes de dar el paso a Juan Antonio. Solemos decir, dice la sabiduría popular, que querer es poder, ¿no? Voy a matizarla un poco. Yo creo que querer y saber es poder. Y afortunadamente, y a mí me alegra mucho, que en este precioso escenario nos estamos dando cita personas y entidades de muchos sectores. Están, por supuesto, las administraciones públicas, están, por supuesto,
empresas privadas, están personas del ámbito académico, están personas del tercer sector y el sector no lucrativo, y aquí hay mucho saber, ¿no? Y mucho saber es lo que queremos transmitir a través de esta herramienta. Muchas veces hay problemas, hay dificultades para aplicar las cláusulas sociales. Creemos que en este foro lo que hay que hacer es ejercer un liderazgo. Yo me alegro mucho de ver aquí administraciones públicas, no solo las que van a hablar luego, desde la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de Barcelona, del de Avilés, otros ayuntamientos como el Ayuntamiento de Castellón, que también está presente. Hay muchas experiencias absolutamente ejemplarizantes, hay buenas prácticas en las que basarnos, tenemos ya modelos, tenemos pliegos, tenemos leyes en comunidades autónomas como en Castilla y León, como en Navarra, como en Aragón, como en el País Vasco, como en Cataluña. Leyes que recogen explícitamente y dan validez plena a la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, con lo cual es una cuestión ya de ponerse a la tarea, ¿no? Es una cuestión de corresponsabilidad, es una cuestión, insisto, en la que administraciones públicas, entidades sociales y empresas privadas tienen que ir de la mano, y en este sentido este foro es el mejor ejemplo. Ya termino, le doy paso a Juan Antonio, que nos va a explicar nos va a presentar todos los mecanismos que están disponibles para todos y todas vosotros. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. No soy informático, sino profesor de Derecho y abogado, y para mí, por lo tanto, supone un reto y una dificultad presentarles una herramienta cuyo sustento es puramente informático. Si bien es cierto que ha sido elaborada por un equipo formado por informáticos que han estado al servicio de lo que le íbamos sugiriendo y lo que le íbamos proponiendo un conjunto de abogados, de expertos, de consultores en estas materias y también de profesores que nos hemos involucrado bajo la coordinación del profesor Muñoz Machado en la elaboración de un encargo de utilidad. El Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable constató desde el comienzo, en su corta existencia, pero desde el comienzo constató una necesidad y que deriva de una carencia y una dificultad. La necesidad, ya se ha dicho, se ha puesto de manifiesto muchas veces, pero hoy en esta mesa se ha puesto especialmente de manifiesto con acierto por el profesor Muñoz Machado. La necesidad es una necesidad de dignificación. La dignificación o la dignidad es un valor constitucional que él ha ubicado y ha contextualizado en el artículo 10 de nuestra Constitución. Decía Kant, voy a apuntarme también, Santiago, al terreno de las citas, que la he recordado oyéndoos. Decía Kant que en el ámbito de las búsquedas humanas, de los anhelos, de las finalidades, las de la dignidad no tienen precio. Esa necesidad se soportaba sobre un objetivo de dignificación que no tiene precio y que la legislación ha acogido, por tanto. Los poderes públicos lo buscan y lo propician, pero lo hacen en un terreno formal, o lo han hecho en un terreno puramente formal. Y esa es la dificultad que encontró el foro. Hay una distancia abismal, hay un gap, como se diría ahora más modernamente, terrible, prácticamente insalvable, entre lo que las leyes dicen y reconocen y lo que la realidad práctica nos permite hacer. En el terreno del derecho hablamos del derecho vigente o del derecho de la validez de la norma y de la eficacia de la norma en el plano aplicativo. Tenemos un derecho en el terreno de la validez formalmente muy propicio para incorporar cláusulas sociales a la actividad de los operadores jurídicos y de los operadores públicos en el ámbito de la contratación, pero no lo hacemos porque tenemos un derecho poco eficaz. La eficacia depende de muchos factores, pero fundamentalmente depende de los aplicadores, de las voluntades y de quienes están involucrados en la aplicación de esos objetivos. Y entre quienes están involucrados, administraciones públicas, licitadores, operadores económicos, centros especiales de empleo, el sector de la discapacidad, ha existido y existe tradicionalmente, o existen varias dificultades que esta herramienta pretende ayudar o poner un primer cimiento para ayudar a superar. Esas dificultades hacen referencia muchas veces a la incapacidad
de los operadores jurídicos. Aquí hay representadas administraciones que tienen un tamaño importante. Hay ayuntamientos grandes y hay diputaciones, comunidades autónomas y ministerios. Pero la mayoría de las administraciones que están llamadas a aplicar estas cláusulas no tienen esa infraestructura ni esos medios. Son pequeños ayuntamientos, miles de pequeños ayuntamientos que desconocen o que no tienen la capacidad de poner en marcha estas herramientas. El desconocimiento es otro de los factores de desvertebración de la aplicación de estas normas. También hay un factor de fraccionamiento del propio sector muy grande. El sector de la discapacidad está muy fraccionado y es difícil conocer para los operadores jurídicos dónde se ubican, qué capacidades tienen, qué capacidad desde el punto de vista de la contratación los centros especiales de empleo. Y finalmente hay un factor de miedo. Se ha hecho referencia antes, la acaba de hacer Santiago Lesmes, a que hay que vencer una inercia jurídica de mucho peso, y es el principio de igualdad formal. En la contratación pública, uno de los grandes tótem del derecho europeo es la igualdad formal, la garantía de la concurrencia en condiciones de transparencia, de paridad y de igualdad entre los licitadores. Y lo que hace la inclusión de cláusulas sociales es romper la igualdad formal y favorecer, como antes nos decía Alberto Durán, favorecer a los desiguales mediante una aplicación del principio de igualdad material y por lo tanto rompe una inercia difícil de romper. Esa inercia está rota en la legislación y lo que hay que hacer es unir o intentar unir el mundo de la aplicación de las normas con el mundo de la vigencia o del derecho establecido. Esta herramienta ha pretendido siempre responder a 3 preguntas y que se puedan responder esas 3 preguntas en cualquiera de las ubicaciones que nos hallemos de la propia herramienta. En la utilización de esta base de datos informatizada hay una sistemática común y es poder responder siempre a la pregunta de ¿qué se puede hacer? Es decir, en el ámbito de lo lícito y de lo ilícito, ¿cuál es el terreno de juego y cuáles las posibilidades de juego en cada caso? ¿Qué se puede hacer, por tanto? Es una pregunta hecha más para la Administración como contratista. ¿Cómo se puede hacer? Y aquí ya no solamente interesa la respuesta a la Administración, sino que también le interesa a los licitadores. ¿Cuáles son las fórmulas para poner en práctica los objetivos? Y finalmente, ¿quién lo puede hacer? Y aquí quien está más afectado, más directamente llamado, son el propio sector de la discapacidad y especialmente los centros especiales de empleo. Por lo tanto, la herramienta, su vector, su hilo conductor, su metodología, es responder en todo momento, en cualquier lugar de la ubicación, al qué, al cómo y al quién. Tienen para ello, voy a manejar muy brevemente la página web que se les muestra en la pantalla grande. Tienen para ello, en primer lugar, una información general sobre qué significa esta herramienta, quién la ha hecho, qué equipo ha participado en su elaboración. Me refería antes al equipo dirigido por el profesor Muñoz Machado, pero también al método que se ha seguido, que es el que yo resumidamente les he enunciado en esas 3 claves, del qué, el cómo y el quién. Tienen además una información muy general para aquellas que se acercan por primera vez al ámbito de las cláusulas sociales, sobre qué sea la contratación social. Verán que toda la herramienta está hipervinculada, como dicen los informáticos. La información nos permite saltar de documento a documento, de información o de entrada, de input a output en toda su concepción. Le decía, una recopilación de quién es quién y de preguntas frecuentes en torno a la contratación social responsable, que lo que nos permite es familiarizarnos con determinados conceptos que pertenecen al mundo del derecho, de los conceptos que utiliza la legislación aplicable, pero que también describen realidades sociales y económicas que son interesantes conocer
hemos intentado siempre usar una metodología visual sencilla, intuitiva, que permita al usuario acceder a los contenidos de una forma fácil, interrelacionada y sencilla. Pero lo más importante es el diseño de la página en relación a la respuesta de esas tres claves, de esas tres preguntas que les decía suponen su propio método. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Está respondido en el marco legal. En el marco legal hemos querido poner en su frontispicio un informe jurídico cuya responsabilidad en la elaboración es del profesor Muñoz y Machado, en torno a cuáles son las bases jurídicas del derecho europeo, del derecho español y del derecho de las comunidades autónomas sobre la contratación pública socialmente responsable. Entrando en cualquiera de estos apartados pueden acceder a esos grandes temas que conforman el marco jurídico de la contratación pública socialmente responsable. Pero a su vez tienen aquí la legislación sistematizada, tanto la comunitaria como la estatal, como la autonómica, como la local. Y en el ámbito de la legislación también tienen relacionada entre sí las distintas normas. En un plano vertical, cuando hay correspondencias verticales del derecho comunitario y del derecho nacional o del derecho autonómico, y también en un plano horizontal o sectorial, cuando hacemos referencia a determinados sectores que tienen normativas específicas de interés para conocer el marco jurídico en su globalidad. No solamente nos ha interesado situar el plano de la legalidad, sino también el plano interpretativo, que han dicho los tribunales de justicia y también las juntas de contratación, en tanto que sientan doctrina sobre la interpretación de los distintos preceptos legales y prácticas contractuales, donde aparece desplegada en cada caso la jurisprudencia comunitaria, la jurisprudencia de los tribunales nacionales, interrelacionada también entre sí, y la doctrina de las juntas consultivas, de la Junta de Contratación. Probablemente en el futuro, cuando haya una doctrina más consolidada, tendremos que añadir la doctrina del Tribunal Central de Resolución de Recursos Contractuales y de los Tribunales Especiales Autonómicos en la medida en que tenga interés para las materias que afectan a la contratación social. Junto a ello, hemos querido mostrar también por dónde van las tendencias de futuro en el ámbito de la legislación y, por lo tanto, hay también una entrada para resaltar cuáles son los proyectos y las iniciativas en elaboración. Aquí especialmente se ha destacado el ámbito comunitario europeo. Y también hemos querido ver qué pasa alrededor y mostrar algunos ejemplos que puedan ser de especial interés en el ámbito comparado. Y aquí hemos hecho especial atención o hemos puesto especial atención al ámbito de algunas experiencias como la estadounidense que tienen ustedes ahí o la británica, que nos permitan conocer qué se hace en otros contextos más próximos en algunos casos y más cercanos a nosotros. Junto a ello, la segunda cuestión era preguntar o responder al cómo se puede hacer. Y aquí nos hemos valido de modelos, de pliegos, hemos elaborado formularios que puedan ser útiles para los licitadores, hemos también incorporado instrucciones y acuerdos en el ámbito de las buenas prácticas y también modelos de pliegos de contratación que puedan ser usados por referencia por las administraciones públicas para incorporarlos a su clausulado. Y aquí tienen, dentro del material de apoyo y dentro de esta pestaña de buenas prácticas, todo ese conjunto documental que puede permitir a la administración pública que carece de medios, a las que antes me refería, o que desconoce o no se mueve con seguridad jurídica en estas materias, cuáles son los ejemplos reales de experiencias vividas por algunas de las administraciones que incluso están aquí presentes y que